lenguaje SAML. ¿Qué es SAML? SAML es el lenguaje de marcado que utilizamos para expresar las interfaces de usuario en Windows Phone 8. SAML es el acrónimo de Extensible Application Markup Language y no solamente se utiliza en Windows Phone 8, sino también en Silverlight 5, Windows Presentation Foundation, en la versión anterior de Windows Phone 7 y también en las aplicaciones de tipo Metro de Windows 8.0 y 8.1. SAML en realidad su objetivo es definir un grafo de objetos, una estructura de objetos y que esos objetos se instancien, por lo que hay un requisito en las clases que tú puedes expresar en SAML y es que deben de tener un constructor público sin parámetros. Este es un requisito para que en un documento de SAML se pueda hacer la instancia de dicho objeto. SAML, al ser un lenguaje derivado de XML, tiene las mismas reglas. Estas reglas son: debe haber un nodo raíz, todo elemento que abre debe de cerrar. También SAML es sensible a mayúsculas y minúsculas, es decir, no es lo mismo un elemento de tipo button con B mayúscula que button con B minúscula. Asimismo hay elementos y esos elementos pueden tener subelementos y además hay atributos en los elementos. En SAML los elementos instancian un objeto. Por el simple hecho de tener una declaración como la que está en pantalla en un documento de SAML, lo que hace el intérprete de SAML, el motor de SAML, es hacer una instancia, en este caso, de un objeto de tipo elipse. Por el simple hecho de estar declarado, ya está haciendo una instancia de él. Los atributos cambian las características de los objetos, esto es, los atributos equivalen a las propiedades que tiene la clase subyacente. Por ejemplo, lo que está en pantalla, tenemos que las propiedades width y height de la clase elipse se les está estableciendo un valor de 100 píxeles. Esto es el ancho y el alto que queremos que tenga la elipse en cuestión. Adicionalmente, el anidamiento implica pertenencia, es decir, cuando un elemento está dentro de otro, se refiere a que ese subelemento pertenece a la colección de hijos o por lo menos se indica que es el hijo de el elemento padre, como por ejemplo en este fragmento de código que tenemos en la parte de abajo, vemos que la elipse está dentro de un elemento grid, por lo que la elipse pertenece a la colección de hijos del grid. Así como podemos poner, por ejemplo, una elipse dentro de un stack panel o una elipse dentro de un canvas. Eso se refiere a que inmediatamente pertenece a los elementos hijos de ese contenedor. Hay una pertenencia. A todo elemento que nosotros expresamos en SAML le corresponde una clase en el API de Silverlight. Esto es, todo elemento que nosotros podemos expresar en un documento de SAML tiene una clase subyacente que la respalda. Por ejemplo, la elipse, en realidad su clase subyacente es system.windows.shapes.ellipse, mientras que rectangle, por ejemplo, es system.windows.shapes.rectangle. Y es interesante que nosotros podamos expresar en un mismo documento de SAML clases que pertenecen a diferentes espacios de nombres. Tal es el caso del button, que pertenece al espacio de nombres system.windows.controls. Igualmente el listbox. Incluso, por ejemplo, el storyboard pertenece a otro espacio de nombres completamente diferente de los otros dos. El namespace es system.windows.media.animation. Entonces, ¿cómo es que sabe el intérprete de SAML dónde están las diferentes clases subyacentes para que nosotros podamos expresar los elementos dentro de un mismo documento? La respuesta es los espacios de nombres XML. Los espacios de nombres XML son utilizados para organizar lógicamente las clases. El espacio de nombres base, esquemas Microsoft Com WinFX 2006 SAML Presentation, abarca varios espacios de nombres de tipo CLR. De hecho, cuando nosotros hacemos un nuevo proyecto de tipo Windows Phone en Main Page, esto es lo primero que vamos a ver en la parte de arriba del documento, que se está invocando este espacio de nombres. Esto es análogo a utilizar using o utilizar imports de Visual Basic. Asimismo, tenemos el espacio de nombres esquemas Microsoft Com WinFX 2006 SAML.
Este es un espacio de nombres que tiene miembros utilitarios para el lenguaje SAML. De hecho, su alias es una letra X. X se refiere a SAML precisamente. Y es interesante que veamos el nombre: esquemas Microsoft Com WinFX. WinFX, para aquellas personas que estaban pendientes del ecosistema de desarrollo de Microsoft en el año 2005 aproximadamente, pues WinFX era el nombre clave para el .NET Framework 3.0, que es el primer .NET Framework en donde se implementó Windows Presentation Foundation, que es de donde derivan todas las plataformas de desarrollo como Silverlight, Silverlight para Windows Phone y las aplicaciones Metro de Windows 8. El tercer espacio de nombres importante es esquemas Microsoft Com Expression Blend 2008. Este espacio de nombres tiene miembros que son útiles únicamente para tiempo de diseño. Esto es, sus miembros únicamente se utilizan y se entienden y se interpretan en el diseñador de Visual Studio o en el diseñador de Blend. Bien, veamos este concepto en el código de una aplicación dentro de Windows Phone 8. Aquí en mainpage.saml podemos nosotros observar que en la declaración de Phone Application Page tenemos la declaración de los espacios de nombre, el espacio de nombre base y también el del lenguaje SAML, y por acá está el de Expression Blend, es decir, el que tiene todos los miembros para que únicamente son utilizados en tiempo de diseño, este que tiene el alias de. Bien, aquí lo que voy a hacer es borrar todos estos elementos para poder limpiar un poco la pantalla, para que veamos cómo fácilmente yo puedo hacer, por ejemplo, la instancia de un botón por el simple hecho de declarar este elemento en el documento de SAML. Vamos a poner algo de contenido. Este es un botón y un ancho y un alto, y ya tenemos aquí un botón. Igualmente, si quisiera, por ejemplo, instanciar una elipse que midiera 100 por 100 y que estuviera alineada a lo vertical en la parte de arriba y que estuviera rellena de brocha de color sólido roja, pues hago todo esto a través de los atributos del elemento de SAML. Lo interesante aquí es notar que button es de otro namespace, que es system.windows.controls, a diferencia de ellipse, que es de system.windows.shapes. Entonces, ¿cómo es que sabe el intérprete de SAML dónde están las clases subyacentes si incluso pertenecen a espacios de nombres distintos? La respuesta es el atributo XMLNS Definition que tienen los ensamblados del API de Silverlight para Windows Phone. Aquí en pantalla vemos un screenshot en donde se ve la declaración de este atributo XMLNS Definition, en donde se mapea en pocas palabras el espacio de nombres del CLR, por ejemplo system.windows.controls, con el espacio de nombres XML, en este caso esquemas Microsoft Com WinFX 2006 Sample Presentation, que es el esquema base. Asimismo podemos ver que, por ejemplo, System Windows Controls Primitives, System Windows .data, System Windows Documents, System Windows Inc. y System Windows Input, todos pertenecen al mismo espacio de nombres XML. De esa manera, tú puedes declarar, y gracias a esto, tú puedes declarar todos los elementos de estos diferentes espacios de nombres CLR en un documento, sin la necesidad de prefijarlos o ponerles un alias. El atributo XMLNS es el acrónimo de XML namespace o espacio de nombres XML. Lo que hace es importar un espacio de nombres XML similar a lo que hace using en C# o imports en Visual Basic. Adicionalmente, podemos nosotros asignarle un alias a un espacio de nombres para referenciar a sus miembros de una manera mucho más corta. Tal es el caso del espacio de nombres esquemas Microsoft Com WinFX 2006 SAML, que tiene el alias X, el de diseño tiene el alias D, y vemos que en un nuevo proyecto de Windows Phone pues hay otros espacios de nombres que se están importando y que se están poniendo diferentes alias. De esta manera, con esta sintaxis, tú puedes importar un espacio de nombres, incluso de un espacio de nombres de tipo CLR, como estos que están aquí con el alias Phone y Shell respectivamente.
Es importante mencionar que este XMLNS puede estar a cualquier nivel. Generalmente está a nivel de Phone Application Page, pero podría estar a nivel de contenedor, por ejemplo, o a nivel de User Control si así lo necesitases. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo en donde a nivel de grid se está estableciendo el XMLNS. A ese nivel únicamente se está importando el espacio de nombres, en este caso el espacio de nombres base. Sería un escenario un poco extraño hacer esto exactamente como tengo en pantalla, pero es perfectamente posible. Es a nivel de elemento contenedor, no siempre necesariamente debe estar en Phone Application Page. SAML tiene diferentes sintaxis. Una de ellas es la sintaxis de subelementos. En esta sintaxis, todas las propiedades que comúnmente las declaras a través de los atributos, todas esas propiedades las puedes establecer como si fueran subelementos. Veamos este rectángulo que está en pantalla. El rectángulo de la izquierda se están estableciendo tres propiedades, que es width, height y fill, respectivamente. Pero se está haciendo a través de atributos. Eso mismo se puede declarar con la sintaxis de subelementos, que es poner como subelementos esas propiedades dentro del elemento principal, que es rectangle. En este caso, por ejemplo, rectangle.width, abro este elemento y cierro, y en medio de él pongo el valor de 100. Es equivalente exactamente a estar haciendo width igual a 100. Asimismo, height y fill. Claro, esta sintaxis de subelementos para este caso en específico probablemente sea mucho más verboso y mucho más ineficiente hacerlo como está a la derecha. Es mucho mejor ponerlo como está en la izquierda. Pero esta sintaxis de subelementos es sumamente importante y de hecho la única opción cuando tienes que establecer el valor de una propiedad cuyo tipo es algo complejo. Por ejemplo, veamos aquí la elipse. El fill se está estableciendo a través de un atributo con la cadena red. Pero yo puedo ponerlo como subelemento, también escribir red, y eso es perfectamente posible. Vamos a cambiarle un poco el tamaño, vamos a ponerle 300. Y la cadena, el intérprete lo reconoce sin ningún problema, pero cuando necesito un gradiente lineal, un gradiente radial, una brocha de imagen, una brocha de video, estoy forzado a utilizar la sintaxis de subelementos. Vamos a poner estos gradient stop en donde el primer color sea rojo con un offset de 0 y el segundo color sea amarillo con un offset de 1. El offset es la separación de las orillas del elemento. Como pueden ver en pantalla, ahora tengo relleno esta elipse, pero de un gradiente lineal que va de rojo a amarillo. Esto sería imposible declararlos en una sola cadena. ¿Sí? No se soporta que a través de una cadena tú definieras cuántas paradas de color tuviera el gradiente en cuestión. Para eso se utiliza la sintaxis de subelementos. Hay otra sintaxis, la llamada sintaxis de contenido. Resulta que algunos tipos soportan esta sintaxis de contenido, por ejemplo el border. Este elemento subjetivo en la vida es ponerle un borde al elemento en cuestión, en este caso una elipse. Si notamos aquí en el código vemos que la elipse está poniéndose dentro de su elemento child. A través de la sintaxis de contenido, por el simple hecho de que la elipse esté dentro de un border, ya se considera que la elipse es contenido del border, por lo tanto va a tener el borde de esta elipse. Asimismo, el text block. Nosotros podemos poner en los bloques de texto el texto a través del atributo text o también utilizando la sintaxis de contenido, es decir, encerrando el texto literal que nosotros queramos dentro del text block. Es equivalente, no hay ninguna diferencia en el rendimiento. Otro ejemplo es el button. Igual podemos nosotros utilizar la propiedad content, ya que button hereda de la clase content control de manera indirecta. O también podemos utilizar la sintaxis de contenido, que es encerrar el contenido literal que nosotros queramos para ese botón. Aunque el botón, al ser un control de contenido, soporta que aquí pongamos SAML completamente arbitrario. Esa es una de las cuestiones bastante ricas que tiene SAML como plataforma y tecnología de declaración de interfaces de usuario. Veamos este ejemplo. Aquí el botón que teníamos tiene el contenido literal, este es un botón.
Podría usar la sintaxis de contenido simplemente abriendo el elemento y cerrándolo y poniendo en medio la literal. O mejor aún, vamos a ponerlo un poco más alto y aquí vamos a poner por ejemplo, un rectángulo que mide 90 por 90 y el fill es color gold. En este caso, el rectángulo es el contenido del botón. Podríamos poner incluso que la elipse que tenemos acá sea el contenido del botón. Pero obviamente al tener un tamaño menor, el botón se está cortando. Sería cuestión de poner aquí algo así, algo que pudiera caber en el tamaño del botón que tenemos actualmente. Y vemos que efectivamente ahora la elipse con el gradiente de color es el contenido del botón que estamos declarando. Esto es la sintaxis de contenido. SAML de Silverlight para Windows Phone tiene algunas extensiones de marcado. Ustedes pueden detectar cuál es una extensión de marcado por su simple sintaxis. Esta sintaxis es a través de llaves y comúnmente estas extensiones de marcado las utilizamos como valores en las propiedades. Cada extensión de marcado tiene un objetivo diferente. Por ejemplo, Static Resource, su objetivo es referenciar un recurso que tengamos en alguno de los diccionarios de nuestra aplicación. Otro, por ejemplo, Binding, es una extensión de marcado que nos permite hacer un enlace de datos, establecer un enlace entre un objeto fuente y un control destino. Otro más es Template Binding, que es utilizado cuando estamos sustituyendo la plantilla de un control. Relative Source también es utilizado para tener una fuente relativa. Esto también es utilizado comúnmente en el enlace de datos. Y también otro que se llama x2.null. Esto es la representación de null dentro del lenguaje SAML. Veamos ahora los recursos. ¿Qué es un recurso en el contexto de SAML? Un recurso no es más que un objeto que tú puedes referenciar desde cualquier lado dependiendo de la visibilidad del diccionario de recursos en donde esté implementado. Todos los elementos que heredan de manera directa o indirecta de Framework Element tienen la propiedad Resources, la cual es el diccionario de recursos. Por ejemplo, en pantalla vemos cómo estamos poniendo un Solid Color Brush, que es una brocha de color sólido, dentro del diccionario de recursos de un grid. Esto es importante porque este recurso únicamente podría ser utilizado dentro de este grid, no afuera de este grid. Es decir, hay una visibilidad, hay un alcance en los diccionarios de recursos. Es muy importante mencionar que cuando tú estás declarando un recurso dentro de un diccionario, generalmente tienes que ponerle un identificador, porque justamente ese es el concepto de un diccionario. Este identificador único se expresa a través del atributo x2.key. En el ejemplo que tenemos en pantalla, se le está poniendo su identificador único como brocha. Los recursos se referencian en SAML a través de la extensión Static Resource. Static Resource seguido de el identificador único que tiene el recurso que estamos nosotros interesados en referenciar dentro del diccionario. Por ejemplo, aquí el código que está en pantalla lo que hace es referenciar para la propiedad fill de este rectángulo, está referenciando el recurso llamado brocha utilizando Static Resource. Veamos este ejemplo. En el diccionario de recursos del grid, entonces voy a poner un Solid Color Brush cuyo identificador único dentro del diccionario va a ser mi brocha. Y esto va a ser una brocha de color sólido, digamos, gris. Mi brocha es el identificador único, es la clave, la llave dentro del diccionario. Ahora bien, yo podría utilizar este recurso en la elipse. Aquí vamos a regresar a sintaxis de atributos y en el fill voy a expresar static resource seguido del identificador único del recurso, que en este caso es mi brocha. Lo interesante viene cuando tienes diversos elementos. Digamos, vamos a poner un rectángulo ahora verticalmente alineado en la parte de abajo
y su fill también que esté referenciando al mismo recurso. Lo interesante viene cuando necesitas cambiar, digamos que el color de esta elipse y el color de este rectángulo. Como estoy referenciando un recurso común, pues simplemente con que cambies el valor de el recurso y automáticamente todos los elementos que lo estén referenciando van a cambiar. Vamos a poner un elemento más. Por ejemplo, este text block también, como podemos ver, está con el mismo color porque a su vez también está referenciando en la propiedad foreground el mismo recurso que es este solid color brush con identificador único llamado mi brocha. Cualquier cambio que suceda aquí, todos los elementos cambian. Ahora bien, mencionaba que hay diferentes diccionarios y que dependiendo de dónde ponga los recursos es el nivel de visibilidad. En este caso, como estoy poniendo este recurso dentro del grid, pues todos estos elementos lo pueden ver sin ningún problema. ¿Qué pasaría si a nivel de Phone Application Page pusiera otro recurso? Phone Application Page .resources. Aquí voy a poner un recurso igual, llamado igual, pero este es amarillo. Los elementos que tengo yo en la parte de abajo siguen de color rojo porque el nivel de visibilidad más cercano es el que van a utilizar. En este caso, estos elementos visuales, al tener más cerca este diccionario de recursos, simplemente lo van a utilizar. ¿Qué pasaría si lo borro? Automáticamente hace fallback, hace cascada para buscar en los elementos padres de la jerarquía para encontrar algún diccionario de recursos que tuviera algún elemento con este identificador que yo estoy estableciendo aquí. O simplemente si estuviera, pero tuviera otro identificador, como yo estoy referenciando otro nombre, simplemente aquí sí está referenciando el que tengo a nivel de Phone Application Page. Y cualquier cambio lo reflejo en todos los elementos. El diccionario de recursos global de toda aplicación de Windows Phone 8 es application.resources. Es decir, aquí en este archivo app.saml, justamente por eso ese es su objetivo. El implementar este diccionario de recursos y todo lo que pongas aquí va a ser visible para toda la aplicación. Por lo tanto, si pongo un recurso igual a este llamado mi brocha, pero ahora de color, por ejemplo, cian, podemos ver que en este caso todos los elementos siguen utilizando el que está aquí porque está más al alcance que el de application.saml. Pero si simplemente quito esto que está aquí, en este caso todos los elementos van a utilizar el del diccionario de recursos global que es app.saml. Aquí nosotros pondríamos aquellos recursos que estemos interesados que estén disponibles para toda página dentro de la aplicación. Es el nivel más global. Tal es el caso del objeto localized strings que nosotros podemos utilizar en toda nuestra aplicación para hacerla localizada y no importa qué página, pues siempre vamos a tener a nuestro alcance este objeto. También es buena idea poner diccionarios de recursos visuales, es decir, de estilos, de brochas, también convertidores de valores y una gran cantidad de objetos que nosotros podemos poner aquí, siempre y cuando nuestro interés sea global para toda la aplicación. Podemos cambiar el valor de los recursos, sin embargo no podemos cambiar los recursos como tal, porque los recursos son estáticos, a diferencia de Windows Presentation Foundation, que hay recursos dinámicos, cuya naturaleza es que si puedes cambiar el recurso y en tiempo de ejecución automáticamente todos los elementos que lo estén referenciando van a cambiar. Pero no se refiere a eso, aquí puedes cambiar el valor interno del objeto de tipo recurso como tal. Y lo podemos hacer vía código con el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, que es leer la propiedad resources del elemento en cuestión. Cuando pulsen el botón que está aquí en pantalla, vamos a manejar su evento click. Cuando suceda este evento click, voy a cambiar el valor del recurso mi brocha, que es el que están referenciando los elementos. Este mi brocha está a nivel de application.resources, por lo que tendría que hacer esto, app.current, recursos, saco mi brocha.
Noten cómo es un diccionario de tipo Object, por lo que tengo que hacer un cast explícito a Solid Color Brush. Resolver el espacio nombres y aquí simplemente cambiar el color. Lo voy a poner en púrpura. Si ejecutamos esta aplicación y la probamos dentro del emulador, podemos darnos cuenta que al pulsar sobre el botón, efectivamente, como estoy cambiando las propiedades internas de ese objeto, automáticamente todos los elementos que lo estén referenciando van a cambiar. En SAML también podemos instanciar recursos que no sean del API de Silverlight para Windows Phone, sino que sean de cualquier otro ensamblado de .NET. Para hacer esto, lo primero que tienes que hacer es importar el espacio de nombres en donde esté el tipo que tú quieres instanciar. En este caso voy a poner como alias la palabra core. Como se pueden dar cuenta, automáticamente Visual Studio despliega IntelliSense para darme la opción de seleccionar todos los espacios de nombres disponibles. Yo estoy interesado en System del ensamblado MSCoreLib, que es el ensamblado principal del Core CLR de Silverlight. Paso número 2, en el diccionario de recursos en cuestión, simplemente uso su alias y hago la instancia del tipo que yo necesite. En este caso, por ejemplo, double, le voy a poner como identificador valor y le voy a poner 300. Lo que acabo de hacer entonces es hacer la instancia de un double, le estoy dentro del diccionario de recursos del grid y le estoy poniendo como identificador único la palabra clave valor. Para utilizarlo, como es de tipo double, pues lo voy a referenciar en una propiedad que sea también de tipo double. Tal es el caso de width y height. Vamos a referenciarlo. Static resource valor. Static resource valor. Como pueden ver, ahora el botón es perfectamente cuadrado porque, como estoy referenciando el mismo número en ambos width y height, entonces por eso es cuadrado. Si cambio el recurso, vemos que también está cambiando el elemento. Bajo este mismo concepto, entonces podemos hacer instancias de nuestros propios tipos. Voy a crear una clase llamada persona que tiene dos propiedades: nombre, país. Esta clase persona está dentro del namespace espacios de nombre, por lo que tengo que referenciarla en los espacios de nombre XML. Le voy a poner XMLNS dos puntos local. Aquí está. Es el espacio nombre, es espacios de nombre que pertenece al proyecto. Por lo tanto, ya podría utilizar el alias local y hacer una instancia de persona, ponerle un nombre y ponerle un país, un identificador único, y estamos listos para utilizarlo. Para utilizar esta persona, no lo podría poner directamente dentro del grid, ya que no es de la familia de Framework Element. No puedo hacer esto. De hecho, ni siquiera aparece en IntelliSense porque no es un Framework Element. Los Framework Elements son los únicos elementos que se pueden dibujar en la pantalla. Pero sí podría utilizarlo como contenido del botón. En la propiedad Content voy a referenciarlo, persona 1. Como podemos ver, nos está poniendo el type, el tipo, porque eso es justamente, como no tengo la manera ahorita de indicarle cómo quiero que se vea una persona, porque tendría que implementar una plantilla, pues pone el resultado de la ejecución de toString. Por lo que si vengo acá y hago override de toString y regreso nombre concatenado con país, estamos listos para que en el botón se vea el nombre y apellido de esta persona en cuestión. Aquí lo importante es destacar que podemos instanciar también nuestros propios tipos dentro de un diccionario de recursos, lo cual es bastante común cuando, por ejemplo, queremos implementar el patrón de diseño Model View View Model. En SAML tenemos el concepto de propiedades adjuntas. Las propiedades adjuntas son un tipo especial de propiedad dependiente, las cuales tienen como objetivo notificar a su elemento padre inmediato que desean cierto valor de alguna propiedad que implementa la clase padre. La sintaxis de estas propiedades adjuntas nosotros las podemos identificar ya que tienen una sintaxis de clase padre punto propiedad igual a valor, así como está aquí en pantalla. Un ejemplo es la propiedad left de la clase canvas.
En el ejemplo que está en pantalla, lo que está haciendo esta elipse es notificarle al elemento padre que desea tener una propiedad de left a 50 píxeles. La elipse le comunica al padre, le solicita que por favor la dibuje a una distancia de 50 píxeles. Hay una gran cantidad de propiedades adjuntas dentro del API de Silverlight para Windows Phone. Un ejemplo claro de esto son las propiedades adjuntas del elemento canvas. Aquí, por ejemplo, en esta aplicación tengo un canvas raíz en donde voy a poner una elipse de 200 por 200. Debido a que la clase elipse no tiene algo así como la propiedad left o una propiedad x de coordenada o algo, pues la única manera que nosotros tenemos dentro de SAML para posicionar elementos dentro de un canvas o dentro de un contenedor cualquiera en general es a través de las propiedades adjuntas que dicho contenedor expone. La sintaxis de las propiedades adjuntas es clase padre punto propiedad igual a valor, lo cual es una manera muy elegante de posicionar los elementos visuales sin que dichos elementos visuales tuviesen todas las propiedades habidas y por haber y posibles, porque sería imposible hacerlo o el API sería demasiado pesada, como sucede con Windows Forms, que todas las clases, por ejemplo, tienen la propiedad doc, tienen las propiedades anchor, tienen la propiedad left top, etcétera, etcétera, incluso tienen doc y anchor aunque no las estés utilizando, por lo que en SAML simplemente declaramos en los elementos hijos que deseamos tal valor. También podemos nosotros leer y establecer el valor que queramos para una propiedad adjunta a través de los métodos getValue y setValue que están implementadas en la clase base Dependency Object. GetValue es el método para leer el valor de una propiedad adjunta y setValue es el método para establecer el valor de una propiedad adjunta. Y no nada más para propiedades adjuntas, sino sirve para en general para propiedades dependientes. Algo exclusivo que tenemos para las propiedades adjuntas es los métodos get y set para una propiedad en específico, los cuales nos evitan el boxing y unboxing porque esos métodos ya están preparados para recibir el tipo de dato de la propiedad adjunta en cuestión, a diferencia de getValue y setValue que tenemos que hacer un cast. Para hacer este ejemplo, en la elipse vamos a manejar el evento tab ahora y en el código lo que vamos a hacer es incrementar en 10 píxeles la distancia de top y de left de la elipse en cuestión. Entonces lo que hacemos es algo así como sender as ellipse. Sender es el objeto que originó el evento, en este caso es la elipse. Y le voy a decir setValue. La propiedad dependiente es canvas.leftProperty y el valor quiero que sea más 10, por lo que primero tengo que leerla. Vamos a poner esto aquí en pausa. Elipse igual a sender as ellipse. Primero vamos a leer la propiedad dependiente canvas.leftProperty y esto lo vamos a guardar en el valor, lo mismo para top. Entonces ahora sí le podemos decir ellipse setValue para leftProperty quiero que sea leftValue más 10 y para hacerlo un poco diferente topValue más 20. Al ejecutar la aplicación y hacer tap vemos que la elipse se mueve 10 píxeles a la izquierda y 20 hacia abajo porque estamos cambiando el valor de estas propiedades adjuntas.